de mí. Yo viví el cursillo número 21 de la diócesis de Montreal en 1988 y desde aquel día la vida cambió. Yo era un descarriado, bueno, ustedes pueden usar la imaginación para poner calificativos porque todo eso era yo. Y cuando llegué al cursillo, yo andaba buscando algo y lo encontré. Lo encontré que era la misericordia de Dios. Me costó mucho entender todo eso porque decían de que Dios me perdonaba y yo decía, pero ¿cómo me va a perdonar con tantas cosas que he hecho yo? Y les cuento que pasé con mi director espiritual como un año y medio tal vez. Yo iba siempre y le ponía la misma pregunta, que me explicara la gracia, que me explicara la misericordia. Un buen día, como el año y medio, me dijo, Carlitos, sos bienvenido aquí a la casa. Pero esa pregunta ya no me la hagas, porque yo ya no te la voy a responder. Entonces yo comencé a cambiar de actitud y comencé a tratar de vivir la gracia. Vivir la gracia ha sido muy importante para mí. Ha cambiado toda mi vida, ha cambiado. Pero a pesar de todo eso, he tenido caídas. He tenido caídas que me han costado, no caro, pero sentimentalmente, emocionalmente, no es fácil caer y volverse a levantar y todo eso. Pero bien, me dieron la oportunidad de venirles a compartir un poco los retos al futuro. Estaban diciendo que eran los restos del futuro, pero no los retos. Porque ya todo lo dijeron. Yo solo vengo a repetir un poco de cosas. Pero quiero comenzar con esta presentación diciéndoles que hemos escuchado muchas veces el tema de los rollos, los retos del movimiento. Preparando este tema fue materia de reflexión para mí y espero que también para ustedes. No es mi intención hacer un estudio socio-religioso de la actualidad. Mi propósito es pensar en voz alta lo que veo como retos para nuestro movimiento. Me gustaría hacerlo en dos tiempos. Los retos que tiene el movimiento y los retos que nos presenta la sociedad. Porque ustedes saben de que en estos tiempos la cosa no es tan fácil. Es necesario hacer una mirada introspectiva de nosotros como movimiento. Es necesario porque debemos todos ir a las fuentes para después lanzarnos al futuro. No podemos estar queriendo lanzarnos al futuro si no hacemos una revisión de lo que de esto, ¿no? De las fuentes, ir a las fuentes. Ustedes ya han oído aquella frase de Edelmer, que dice que para entender un hecho en la actualidad hay que ir a las fuentes, ¿no? Hay que ir atrás. Es necesario continuar admirándonos de Eduardo, porque como un hombre de avanzada, él tomó el riesgo ante los retos de una novedad para presentar la vivencia de lo fundamental cristiano y el contagio de ella. La creatividad que el Espíritu Santo inspiró en él para proyectarse el futuro contra todos a su alrededor dentro de la jerarquía y las tradiciones rígidas. Desde el año 2008 Eduardo está viviendo su quinto día. Ahora nos toca a nosotros, amigos. Él ya partió. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora somos nosotros los que tenemos que arriesgarnos. Pero no arriesgarnos, como decían ayer, con tanquetas y todo eso. No. Tenemos que hacer una revolución del amor. Tenemos que hacer una revolución de la amistad. Porque es de esa manera
como nosotros vamos a contagiar el carisma fundacional que Él nos legó. Entonces, ¿cómo podríamos ver los ambientes como dentro del movimiento de cursivos, los del mundo, de un mundo no a espaldas de Dios, sino que un mundo que ignora y hasta enfrenta a Dios? Los de una iglesia de luces y sombras, donde la mayoría de personas resaltan las sombras, quedándose en la idea de los hombres que la integran y no en lo que realmente significa para nosotros la iglesia. Ven ustedes todos los que está sucediendo en todos lados. Entonces la gente solo mira eso malo. La gente mira y eso nos complica a todos la historia. Pero esos son parte de los retos. La vivencia de la frivolidad, la vivencia del facilismo, donde hay una crasa pérdida de valores. No es de que estemos cambiando valores y todo eso, no, hemos perdido valores. Estamos como en otra dimensión. No sé, la decadencia de las instituciones como familia, en una sociedad como una gran variedad de modelos de familia, desde la tradicional hasta las familias del mismo sexo con derecho a adopción de niños. Yo no sé cómo es por allá por donde ustedes son o aquí, pero en Canadá hay autorización para casarse, hay adopción de niños de parejas homosexuales, todo eso. Eso no es una pérdida completa de valores. Han cambiado completamente el norte de las cosas. Y ahora que me acuerdo, solo 2 chistes. Ustedes saben de que antes la homosexualidad era rechazada, ¿no? Pero poco a poco la homosexualidad ha ido siendo como aceptada. El problema que yo me pongo a pensar, ¿cuándo la homosexualidad sea obligatoria? Ahí sí que nos jodimos. La fragilidad humana de la que el Papa Francisco nos habla en el Amoris Latia, disculpen mi latín, pero no hablo latín, solo le hablo a Juan. Como desafíos que debe enfrentar la Iglesia, invitando a acompañar, discernir e integrar las nuevas realidades familiares. Es difícil esto, es difícil. Yo trabajé con era un muchacho homosexual, el que era el jefe de la máquina donde yo trabajaba. Y a veces él hacía el chiste porque no podíamos aflojar una tuerca o algo así. Entonces, quítense, porque esto para hacer eso se necesita un gay, decía, un homosexual para hacerlo, decía, y lo hacía. Pero es por decirles de que todo esto viene como a ser algo normal que para nosotros es de ir viendo de qué manera podemos hacer algo para no rechazarlos, pero para ir viendo de cómo, la creatividad. Estas cosas no las vivió Eduardo, estas cosas son nuevas, pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo la creatividad, porque es con la creatividad que nosotros vamos a poder arreglar algunas cosas. Puedo seguir nombrando, pero entiendo que cada acción para enfrentar los retos en el futuro tendrá que tener en cuenta primero la realidad de cada persona, la realidad de cada diócesis, y desde este punto de partida, siendo cándidos como la paloma y astutos como la serpiente, entusiasmar, ilusionar, anunciar que los verdaderos cursivos de cristiandad, a pesar de los desafíos que este mundo de problemas sigue teniendo, el movimiento sigue teniendo vigencia. El hombre es el mismo hombre. El hombre quiere ser libre. El hombre quiere ser feliz. Entonces veamos los retos al interior del movimiento. Los cursivos
si nosotros continuamos apegados a lo que es el carisma fundacional, los cursillos pueden ser la respuesta a todas estas inquietudes. Sin embargo, existen muchas barreras que impiden el libre desarrollo del movimiento a nivel mundial. No lo menciono porque ustedes todos lo saben. Hay otro reto, la inconsciencia sobre la capacidad que tiene el testimonio de hacer cambiar a las personas para el bien o para el mal. Se hace más énfasis en la teoría, la catequesis, la doctrina que del testimonio. Y hablando de esto, Eduardo dice, lo único que podemos contagiar es la fe que tenemos de que Cristo nos ama. Si no la tenemos, no podemos enfrentar nada, ni actitudes, no podemos fermentar nada, ni actitudes, ni ambientes, ni estructuras. En lugar de fermentar, fomentaremos, como casi siempre, seguiremos criticando indefinidamente a los que, llamados malos, inventariando sus maldades y lamentándonos de cómo está el mundo. Yo doy gracias a Dios, porque a pesar de que era una persona que para mucha gente no valía nada, para Dios sí valía, sí valgo yo. Y como decía el Padre, Jesús llama a los locos, a los un poco sobados, un poco complicados, pero con ellos quiere hacer expandir su reino. Muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas que hacemos o cuando tenemos un servicio, pero no se olviden de que nosotros, el Señor llama a los incapaces para hacerlos capaces. Y ahí es donde cambia toda la óptica. ¿Se recuerdan que el Padre decía la primacía de la gracia? Lo importante que es trabajar para el Señor. No es trabajar para nosotros, ni buscar posiciones, ni puesto, ni nada. Nosotros estamos aquí para trabajar por el Señor. En determinado momento, pues, podremos tener algún servicio, alguna cosa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos instrumentos en las manos del Señor que podemos hacer algo para Él. La finalidad apunta que este mensaje se comunique a todos los ambientes, en prioridad a los alejados. Si hemos mencionado aquí de ambientes, ustedes siempre recuérdense de que son las personas de los ambientes, no son los ambientes de los que yo estoy hablando. Entonces son los alejados. Imagínense ustedes que yo no hubiera podido tener la oportunidad de vivir un cursillo de cristiandad. No hubiera tenido el gusto de conocerlos a todos. Me hubiera pasado por este momento yo. Posiblemente estuviera muerto porque no estaba metido en buenas cosas. Posiblemente estuviera separado con su familia, o divorciado, o no sé. Pero el Señor me dio la oportunidad. Les cuento una anécdota de que mi padrino era una persona que siempre anda buscando candidatos. Y él la agarra con tocho morocho, ¿no? Agarra lo que sea. Él no se preocupa de ser amigo de nadie. Tiene muy buen párrafo para hablar con las personas. Pero así fue como me encontró a mí. Yo iba a los grupos de alcohólicos anónimos y ahí él llegaba. Yo sabía de que él iba a la parroquia porque le daban color de que huelía a cera, que tenía la nuca torcida, que todas las cositas estas, ¿no? Entonces yo me acerqué a él y le dije porque yo estaba en el momento en que yo quería vivir como un retiro espiritual, y yo le pregunté a él, mira, ¿en tu parroquia no hay algún retiro espiritual donde yo podría ir? Imagínense ustedes, un candidato pidiéndole a un padrino que lo lleve al cursillo. Total que él se le abrieron los ojos así
Y bueno, y me dio la solicitud y me dijo que había que llenarla y que costaba $60 en aquel tiempo. Yo de mi bolsa saqué los 3 billetes de a 20 y llené la solicitud y le dije, pues me avisas cuando vaya. Pero yo soy una persona que cuando me meto bien a las cosas. No me gusta estar por la orillita, ¿no? Me gusta meterme bien. Entonces en Alcohólicos Anónimos así estaba yo. Y me avisó la primera vez, no, cállate, tengo una no sé qué en Alcohólicos Anónimos, tengo que... Me avisó una segunda vez la misma historia, me avisó una tercera vez, como a los 2 años, año y medio, 2 años, fui al cursillo yo. Pero ustedes saben que Dios permite las cosas para bien de uno. Porque yo en ese tiempo que tuve, como año y medio, 2 años, fui como una flor que va abriendo y que se va dando de sí, ¿no? Cuando yo llegué al cursillo, yo estaba pero completamente listo. Pero mi padrino ya se dio cuenta en año y medio quién era yo. Y bueno, yo era una persona que era muy vulgar, era un lépero. Yo hacíamos chistes de todas cosas y hablábamos pestes con malas palabras y todo eso. Entonces él le dijo a otro, mira, fíjate que yo no conocía a este Carlos y ahora me estoy dando cuenta de que puede venir a contagiar todo el cursillo. Total que, miren cómo es Dios, todo lo pone uno tras otro. Ese amigo le dijo a él, no, de esos son los que tenemos que buscar. Imagínense. Y por él fue que mi padrino ya se convenció un poquito más y me dijo. Yo en la noche de jueves, a la hora de escuchar la meditación del hijo pródigo, ahí estaba yo servido. Yo eso era lo único que quería saber. Que el Señor me aceptaba como yo era. El Señor no se preocupaba de quién había sido yo. Y la misericordia esa que les digo, ¿no? Y ahí estaba yo servido. Yo pasé llorando todo el cursillo. Lloro. Hasta hicieron una reunión de equipo para averiguar que por qué era la razón mía. Pero bueno, los asusté, pero no sabían ellos de que yo eso era lo que yo deseaba, ¿no? Saber de que Dios me amaba. Por eso es de que yo defiendo los alejados, yo defiendo, y no estoy en contra de que andemos buscando candidatos en otros lados, no, eso es muy normal, de todo tiene que ir al cursillo, pero en prioridad son los alejados. Es que es fácil, yo les cuento otra vez, la ranchilla se me están acabando los minutos, bueno, el campanero me robó 20 minutos, más lo que yo iba a robarme, quiere decir que estamos bien. Yo fui a un cursillo a Toronto a servir en el equipo, y fíjense de que el domingo yo estaba platicando con un candidato, y le estaba diciendo, bueno, ¿y vos qué onda? ¿Quién te invitó? Yo no sé, un señor que ahí llegó ahí a la iglesia y estaban celebrando misa y después de la misa fuimos al café de la amistad. Y él me invitó que si yo tenía tiempo, me dijo, para ir a un retiro. Y a mí, como esto me gusta, me dijo. Yo le dije que sí. Entonces ya después me dijo, pero hay que pagar. Ahí ya puse un poco el freno, me dijo, porque yo no tengo dinero, yo no estoy trabajando. Pero el Señor me dijo, no se preocupe, yo se lo pago. Total que así apareció él en el cursillo. Nunca más lo volvimos a ver, lógico, ¿no? Pero es por decirles de que siempre andamos viendo a quién tomamos, pero lo más fácil posible. Porque después voy a hablar del estudio del ambiente, que el estudio del ambiente todos tenemos que hacerlo. Y entonces,
muchas veces Eduardo también dice, no se trata de hacer muchos cursivos y para poder lograrlo, bajar la diana poniendo por cebo a los hombres el que asistan con mujeres, a las mujeres que asistan con hombres, o hacerlo de 2 días o de 1 día. Todo esto supone una infidelidad manifiesta al carisma. Añadirle agua, hacerlos alegremente cursivos light. Eso es lo que a la larga estamos haciendo. Como le digo yo a este amigo, pues sí, ¿qué problema había si a todos le solucionaron su problema para que fuera? Y aquí es donde yo entiendo de que nuestro problema es de que nunca se ha entendido el rollo de estudio del ambiente. Que este rollo había sido diseñado para ayudarnos a encontrar las motivaciones de los hombres y mujeres en sus ambientes. Ahí donde cada uno de nosotros está. Cada uno tiene una familia, tiene un trabajo y tiene unas diversiones. Eso es lo que nosotros hablamos en el rollo de estudio del ambiente. Ahí es donde tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, nuestra obra, nuestro contagiar, nuestra vertebración de cristiandad, de cristianizar nuestros ambientes. Piensan que el movimiento ha sido pensado y rezado para ser instrumento de la sociología y de la política, cuyo fin se confunde con querer cambiar las estructuras del mundo. No son las estructuras las que nos interesan, son las personas que viven en esas estructuras, que trabajan en esas estructuras, que se divierten en esas estructuras. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Las estructuras no, las estructuras pueden estar ahí vacías o llenas y nosotros no podemos hacer mucho. Piensan que el movimiento elaboran, miren cómo es la cosa, que elaboran listados priorizando ambientes de maestros, de profesionales, de todas las ramas, de amas de casa, de jóvenes pandilleros, etc. Lo grave es que estos criterios aún se manejan por dirigentes hoy en día. ¿Lo hacen por ignorancia o por seguir lineamientos de sus párrocos o de sus directores espirituales o de sus dirigentes? ¿Por qué será? Y yo creo que compartíamos en los grupos y mirábamos la importancia cuando Tony habló de profundizar en el estudio, la asimilación y la difusión del carisma. Pero no podemos difundir nada si no tenemos nada. El Padre lo dijo también. Nadie da lo que no tiene. Nosotros no conocemos el carisma, no vamos a poder hacer nada. Este estudio del ambiente lo debemos hacer en todo momento, en nuestros ambientes. El problema es que en muchos países van priorizando los ambientes en lugar de buscar a las personas de los ambientes. No cabe estar pendientes de pastorales ambientales, ni mucho menos de otros lineamientos que vienen de las estructuras, que anteponen el ambiente a la persona. Cuando nosotros estamos en un secretariado y nos quieren decir algo a propósito de las pastorales ambientales y todo eso, no se olviden ustedes de que el movimiento tiene su identidad, tiene su carisma, y si nosotros manoseamos el carisma, hacemos de esto otra cosa, que parece que es cursivos, que hace obra, pero que no son los cursivos pensados, rezados, estudiados por Eduardo y el grupo de amigos que lo acompañan. En otras palabras, lo que sucede es que estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes. Sin ofender. A Dios lo que le importa es la persona, no las estructuras. Como decimos, si cambiamos a la persona, el mundo cambiará. ¿Se recuerdan aquella anécdota cuando va en un tren un papá con un niño y abre un periódico? ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces ya no me las cuento. Bueno, es que es un niño. ¿Se puede hacer mucho? Es un niño que
Es un niño que es un poco inquieto. Y entonces él está ahí a la par del papá y el papá está leyendo el periódico. Pero el papá no se da cuenta de lo que está atrás de lo que él está leyendo. Pero el niño sí. Entonces el papá, por quitárselo de encima, agarra el periódico y lo rompe en pedazos. No muchos, ¿no? Pero lo rompe en pedazos. Y el niño se va a armar su rompecabezas. Regresa rápido y le dice, porque en la parte donde él está leyendo hay una persona, pero en la parte de atrás hay un mundo. O quiero decir, en la parte de él hay un mundo y en la parte de atrás hay una persona. Entonces se va y el niño regresa y le dice, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Le dice, pues sí, le dice, yo arreglando la persona, voy a arreglar el mundo. O sea que eso es, ¿no? Arreglamos la persona y eso nos va a evitar muchos, nos va a ayudar bastante. Hay otra cosa aquí que aquellos que aún no saben la buena nueva, porque nadie se ha tomado la molestia de informarles, quizá por pereza, quizá por desidia, o tal vez porque hay muchos interesados que no quieren que se sepa que en Cursivos el único requisito indispensable es la personalidad, no los ambientes, no su circunstancia personal, ni colectivas, eso no interesa. Lo que interesa es la persona como tal. Y les cuento una anécdota. Yo fui a Los Ángeles a una reunión de Cursivos y hablé con un amigo, y mi primo que vive ahí, que fuimos compañeros de andar tomando y andar molestando por todos lados. Mi primo fue el que nos recibió, fuimos a la casa de él. Miguel conoce, el padre Sid estuvo ahí con mi primo. Ellos estaban todos emocionados porque había un sacerdote en la casa de ellos y el padre les bendijo la casa y no sé qué más. Pero mi primo nos andaba llevando y trayendo. Fuimos a no sé dónde fue la reunión o una ultrea que hubo. Y yo le dije a alguien con los que hace contacto uno así como más cerca, ¿no? Le dije a alguien de ahí de la diócesis, fíjate que mi primo está interesado en vivir el Cursivos y mi primo yo lo conozco, de pasta de diablo también, así como yo. Y entonces me decía él, bueno, pero no está casado, le dije yo. Se le paró, ya comenzó a él no está casado, le dije, pero en ese entonces tenía como 30 años de vivir con la misma esposa, con la misma señora. Y a ese mi primo nunca nadie lo llevó, nunca nadie le habló. En los Estados Unidos, allí en Los Ángeles. ¿Pueden ustedes creer de que tantos como mi primo hay en todos lados? Hay en todos lados. Y entonces es necesario de que vayan poniéndole atención a esto, que el único requisito para que alguien vaya al Cursivos es su personalidad. Yo sé que ustedes me pueden decir, sí, pero si el director espiritual, es que no estamos hablando de que todos vayan. Cada caso es un caso. Cada caso es un caso. No podemos generalizar, porque tampoco vamos a andar haciendo cosas, ¿no? Pero cada caso es un caso. Entonces, esto lleva a considerar otro aspecto importante. Se ha perdido la dimensión diocesana del movimiento. ¿Recuerdan aquel eslogan que decíamos antes? Bueno, yo ya no lo dije, lo decía antes todavía. Nada sin el obispo. Ahora es raro ver a los obispos que participen, que se involucren y que orienten. El movimiento se ha deslizado hacia la parroquia. Ahora es el párroco el eje, quien dispone u obliga tiernamente a los dirigentes para que sigan sus consignas. En este caso, el obispo de la diócesis de Caraballo, él es una persona que apoya mucho el movimiento, por eso él va a estar con nosotros. Y así como él, hay varios. Lo único que tenemos que hacernos amigos de ellos también.
Nosotros en las ultreas, en las escuelas, a veces la bendición de Dios que tenemos 3 sacerdotes, pero ellos no van para ir a celebrar misa, ni para ir a confesar, ni nada. Ellos van a las ultreas porque ellos se sienten amigos de nosotros. Nosotros le hemos tocado el corazón, les hemos, como dice el rollo de estudio de la mente, les hemos ganado el corazón. Y eso nos ha permitido a ellos, porque yo lo he hecho, les he explicado de alguna manera, les he dicho, en la reunión del grupo de la ultrea hacemos esto, esto y esto. En la reunión del grupo en casa hacemos esto y esto y esto. El cursillo, la finalidad, y comienzo a darles todo, un montón de rollos que les doy a las personas, porque no es culpa de los sacerdotes, es culpa de nosotros los dirigentes, que no tomamos el tiempo para acercarnos a ellos, para tocarles el corazón. Porque lo que hacemos es lo que hacía una persona por allá por donde yo vengo, que fue a una reunión de la diócesis y llevaba una lista de responsabilidades, algo así de grande, para el sacerdote. ¿Qué sacerdote anda buscando trabajo ahora? En Norteamérica, mucho menos. La gente allá tiene trabajo, los sacerdotes tienen trabajo hasta el gorro. Y entonces, nosotros no tenemos que, como les decía al principio, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar maneras como para llegarles a los sacerdotes en calidad de amigos, pero no para conseguir puestos, no para conseguir beneficios, no es para eso, es para ser amigos. Ustedes saben que Eduardo siempre en el rollo, en la ponencia de amistad, en las primeras conversaciones, él dice que no hay amigos no hay amigos por. No, amigo de corazón. Entonces, como les decía, el problema es que el movimiento apunta más lejos. Esa es la realidad, el movimiento apunta más lejos. Y usarse como un grupo parroquial va contra la fidelidad. Yo no sé si ustedes han leído a Carlos Mántica, pero en el libro Caminando en Cursillos, o uno de esos, él dice, robarle a la Iglesia Católica uno de los pocos movimientos ambientales no es correcto. Hacer de los grupos de cursillos un grupo parroquial es quitarle a la Iglesia Católica, robarle a la Iglesia Católica uno de los pocos movimientos ambientales con que cuenta la Iglesia. No nos dejemos, hay que ser, como les digo yo, la revolución del amor. Tratar de estar conscientes, tratar de hablar con argumentos pesados que puedan mantener nuestra posición, que puedan mantener lo que nosotros decimos. Pero si no estudiamos, cualquiera viene y nos da todo con el dedo, como dicen en Guatemala. Y eso no es así. Entonces lo que pasa es que están utilizando el movimiento con otros fines. Están queriendo meter un tornillo con un martillo. Están queriendo cortar una papa con un tenedor. Están usando las cosas para lo que no son. Y eso no debemos de permitirlo nosotros. Está todo en el estudio. Están desviando la finalidad y se les olvida. Lo peor para mí es los alejados. Utilizan el cursillo para nutrir otros grupos parroquiales, para solucionar problemas personales, para cumplir con planes pastorales. Es importante hacer énfasis que estamos hablando del movimiento de cursillos y no de los cursillistas. El cursillista, si en el cursillo ha encontrado su vocación personal, que Dios lo bendiga y que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero no tratar de andar cambiando las cosas, la finalidad. No es eso el punto. En ningún momento nosotros estaremos de acuerdo en que los que hacen determinado servicio en la parroquia, que Dios los bendiga y que sigan trabajando. Porque yo cuando llegué a la iglesia, cuando regresé a la iglesia,
después de más de 15 años de no confesarme, de no ir a misa y todo eso. La iglesia funcionaba, habían ahí personas que estaban sirviendo. Que Dios los bendiga, porque ellos, gracias a ellos, yo podía vivir una vida sacramental. Pero si yo, lo que me pasó, yo quería hacer otras cosas, yo no había entendido, porque como nadie me explicaba las cosas de esa manera, entonces yo con un deseo, con una generosidad desbordante en mi corazón, yo quería servirle al Señor, yo quería hacer cualquier cosa. Yo quería estar delante de 70 personas como mínimo. Pero al fin me lo logró el Señor. Entonces, hoy en día hay una casi exagerada proliferación de grupos, asociaciones y movimientos de carácter laical que cobran auge en los ámbitos parroquiales debido primordialmente porque son auspiciados y promocionados por el sacerdote de la parroquia, por el párroco. El laico se siente abrumado ante tanta oferta y termina haciendo una especie de hoja de vida. Y entonces va poniendo palomitas de todos los retiros que ha hecho. Yo hice esto, yo hice el otro, y entonces tienen un currículum de tantas cosas que han hecho. Entonces díganme ustedes qué va a cambiar en la vida de eso. Una vez yo entendí de que el que no tiene nada, lo poquito que le den va a ser bastante. Pero el que tiene mucho, si le dan algo, no lo va a aprovechar. No lo va a aprovechar porque está lleno. Pero yo, como dice el Salmo 60, por ahí ustedes que conocen más de la Biblia, en el Salmo 60 dice, como piedras secas, como polvo, cuando reciben la palabra de Dios, cuando Dios se manifiesta, es como agua en esos lugares. Así estaba mi corazón. Estaba seco, yo no entendía, yo no sabía nada de esto. Y por eso era que yo vivía así como yo vivía. Entonces imagínense ustedes qué beneficio puede llegar a tener una persona, un alejado de la iglesia, un alejado de Dios. Y ahora está más interesante la cosa. La gente no quiere saber nada. Y bueno, y entonces, ¿para qué está esa manera que nos habla el rollo de estudio de la mente? Primero ganar el corazón, después la mente y por último la decisión. Y en todo esto la palanca, en todo esto las oraciones y sacrificios. Pero de entradita, mire Carlos, tengo un amigo, háblele de cursivos, y lo ponen a uno en unas situaciones tan difíciles que uno ni conoce a la persona y ya lo ponen a hablar a uno de cursivos para invitarlos a los cursivos. O ustedes, no sé, pero he visto también en otros lados, allá donde yo vivo, las personas no se toman el tiempo de hacer amigos. Lo único que hacen es hablar de cursivos. Si nosotros no somos cursiocéntricos, nosotros no somos cursiocéntricos, nosotros somos cristianos. Y decía alguien por ahí, no me recuerdo quién era, yo soy chofer de autobús escolar. Un cristiano disfrazado de chofer de autobús escolar. Un cristiano disfrazado de profesor. Una profesora disfrazada, una cristiana disfrazada de profesora. Una ama de casa una cristiana ama de casa disfrazada de cristiana. ¿A ustedes lo entendieron? Eso era lo que yo quería provocar para que ustedes estén despiertos, porque ya estaba viendo a uno que estaba peor que yo cuando estaba dando el padre. Bueno, entonces volvemos con el Papa Francisco. Hay mayor y más grave problema que enfrenta la Iglesia latinoamericana, por ende el movimiento, es el fenómeno de la clericalización de los laicos por parte de la jerarquía y el deseo de los laicos de ser clericalizados. ¿Pero por qué? Porque tienen prioridades, tienen prerrogativas, se sientan a la derecha del Padre.
están uniformados, hagan lo que quieran, pero no es por ahí donde van los tiros. Clericalizados, propiciando con esto una pérdida de identidad y una interrupción del proceso de conversión. Imagínense, a veces las personas, yo digo, que a veces las personas se tapan con sábanas de apostolado. Y entonces esas sábanas de apostolado los cubren a ellos de ir continuando con el proceso de conversión. Eso no debe de existir. Yo no estoy diciendo de que las personas que entienden bien esto, que lo sigan haciendo, eso está bien, como les digo, cuando yo llegué a la iglesia, estaba abierta y ya habían pasado casi 2000, ya habían pasado los 2000 años y todavía funcionaba, y ahora todavía funciona, y las personas esas están ahí. Pero mi labor como cursillista, mi finalidad como cursillista es traer gente alejada a que viva su vida sacramental. Y eso es lo importante que entiendan los sacerdotes, de que estas personas, como yo, no vivíamos la vida sacramental, que cuando nos acercamos, es como, nuevamente, el buey solo busca el agua, Las personas cuando hacen un cursillo de cristiandad, ellos buscan cómo vivir su vida sacramental. Nadie le tiene que decir a uno. O sea, pues que hay que hacer hincapié y aclarando que no buscamos apropiarnos de estructuras operacionales, sino queremos que esta herramienta sirva para lo que el Espíritu Santo ha querido con ello. Que toda persona sepa que Dios los ama. Eduardo decía que nadie se vaya de este mundo, de tu mundo, sin saber que Dios los ama. Pero no con la palabra, sino que con los gestos. Los gestos son importantes. Hoy en día, en América del Norte, la gente es muy, no sé si por aquí también, pero son muy individualistas. Cuando uno les sonríe y les dice buenos días, ellos piensan que uno les va a pedir algo. Mire, yo a veces me toca trabajar con niños minusválidos, que no entienden, son personas que realmente están enfermitos, en sillas de ruedas, con oxígeno y todas esas cosas. Pero a mí no me importa, yo sé que esos son hijos de Dios. Y a esos muchachos, cuando yo los subo en el elevador del autobús, yo les digo buenos días a Jason, o buenos días a Pierre, o buenos días, su nombre, porque hasta eso aprendí en cursivos. Que la gente hay que llamarla por su nombre, porque en el bautismo nos dieron un nombre y tenemos que llamar a la gente por su nombre. Y eso abre horizontes. Ustedes no saben ni idea de lo que abre un horizonte. Yo así los saludo. Y los papás a veces se ríen porque saben de que los niños estos no entienden. Pero a mí qué me importa. Yo no estoy preguntando si entienden o no entienden. Mi punto es que son hijos de Dios o hijas de Dios. Ese es mi punto. El resto no me importa. Pero bueno, antes de que me enoje más, es fácil comprender cómo una obra del Espíritu Santo, como son los cursivos de cristiandad, que se ganaron el reconocimiento por los resultados positivos obtenidos en tan poco tiempo, causando el asombro de muchos. Hoy día no logramos lo mismo. Lo que pasó y continúa sucediendo es que algunos cursillistas con buenas y otras con no muy buenas intenciones le efectuaron cambios esenciales que lo han desviado hacia otros objetivos. Quisiera creer que es más por ignorancia e incomprensión de lo que son los cursivos, pues si no es por ignorancia sería delicado, ya que significa que están desobedeciendo y alterando intencionalmente una obra del Espíritu Santo, tal como Él se la reveló a Eduardo Bonín. Los cursillistas del mundo todos deben saber
que los integrantes de las estructuras operacionales no ocupan puestos para dictar normas a diestra y siniestra, al solo efecto de mantener privilegios, que no respetan la verdadera libertad de los hijos de Dios, que dictaminan qué libros leer, a qué cursos o jornadas asistir, a qué hermano o hermana acudir en casos de dudas o asesoría, y otras cosas por el estilo. Y todo esto y aún más son retos que debemos de enfrentar. También podemos mencionar todos los desafíos hablando del método, como por ejemplo una supuesta autoridad al interior de Cursillo 3 días en algún lugar de este mundo. Hay rectores que les llevan el desayuno a la cama. Imagínense ustedes. José ahora quería que le llevara el desayuno a la cama. No tenía tiempo porque estaba muy preocupado. También podemos mencionar, vale, Eduardito, te vas a caer. ¿Se nos fue Eduardo? Es fácil comprender. Los cursillistas del mundo, como les digo, deberían de estar conscientes de eso. No hacemos un servicio para tomar privilegios de nada. No somos presidentes de ninguna cosa, somos cristianos. Yo me recuerdo que en algún momento Eduardo contaba de que llegó a una reunión de esas grandes, de mucha jerarquía y todo eso, y todos decían, pues yo soy presidente de no sé qué, yo soy rector de no sé cuánto, y él lo único que respondió: yo soy cristiano. O sea que los ejemplos que nos da nuestro fundador es importante tenerlos y retenerlos. A pesar de todas las controversias que existen sobre los inicios de Cursillos, debemos decir que tenemos un fundador, y es Eduardo Bonín Aguiló. No es un problema de semántica, no es un problema de vocabulario, no es un problema de nada. Es un problema que históricamente se puede comprobar. ¿Cómo va a ser posible de que personas que llegaron después de que esto ya estaba funcionando se consideren como fundadores? No, iniciadores, disculpen. No es posible. Hay que llamar a las cosas por su nombre, no es solo de así nomás. También podemos mencionar otros, como por ejemplo, escuelas de dirigentes diluidas. Yo conozco en algún lugar por allá, por el norte, que escuelas de dirigentes que hablan de San Pío y de San no sé quién y de San Tito y de San... O sea, hay un montón de santos y le llaman a eso escuelas de espiritualidad, o escuela de santidad, porque se vienen a apoyar en lo que dice por ahí ideas fundamentales, que dice que hay 3 vertientes en la escuela, ¿no? La santidad, la formación y la comunidad. Pero ustedes saben que la escuela de dirigentes de Cursillos tiene otro propósito. Tiene el propósito de reunirnos a los cursillistas para mejor vivir y para mejor dar testimonio en nuestros ambientes. La función específica de la escuela de dirigentes es la ultreia. Las personas que van a las escuelas son como el equipo 3 días va al cursillo. Ellos van a la ultreia, no a ver qué pasa, sino que a ver que pasen las cosas que deben de pasar. Entonces, hay una verdad histórica, como les decía, eso puede. Pero miren cómo son las cosas. Yo a veces no entiendo por qué estar tan en contra de Eduardo, cuando el organismo mundial, el 4 de mayo de este año, el día que veníamos para acá, publicó en su Facebook, en el organismo mundial, decía: Eduardo Bonín Aguiló, 1917-2008. Al celebrarse hoy el 102 aniversario del nacimiento de Eduardo Bonín, laico, con un papel predominante
en el inicio de cursillos inspirado por el Espíritu Santo, quien acogió. ¿Qué acogió? El carisma. Y compartió este carisma con un grupo de personas. Entre ellos, algunos sacerdotes, como Monseñor Gallá, el entonces obispo de Mallorca, Monseñor Hervás, para desarrollar lo que hoy podríamos llamar una nueva forma de evangelizar, especialmente a los alejados de Dios y de la iglesia, que posteriormente, no sé qué era Emma. Hoy sí me babosé. Bueno, evangelizar especialmente a los alejados de Dios y de la iglesia, que posteriormente se denominó como cursión de cristiandad. Eso está en ideas fundamentales. Elevamos nuestra oración de acción de gracias por su legado. O sea, a veces no entiendo. ¿Ustedes entienden algo? No es que esté en francés esto, ni en inglés. Entonces, como conclusión de los retos que tenemos al interior del movimiento, apenas del movimiento hemos hablado. Bueno, de todos modos, el campanero me robó 20 minutos. Bueno, entonces como conclusión de los retos que tenemos al interior del movimiento, podemos decir que para ser fieles administradores, custodios, guardianes, ¿cuál era la palabra que decían hoy? No me recuerdo la otra palabra que decía. Del carisma fundacional debemos de entenderlo, amarlo, quererlo, profundizarlo y vivirlo a fondo. Es más de vivir esto, no es de tanto saber. Es poquito lo que vamos aprendiendo, pero es de vivir. Y si nosotros lo vivimos, contagiamos. Yo siempre he dicho de que el que tiene gripe y le estornuda a otro en la cara, le va a contagiar. Pero el que aparenta tener gripe y le estornuda a otro en la cara, no pasa nada. Compartirlo entre amigos a manera de diálogo, especialmente con los nuevos cursidistas. Este diálogo debe ser abierto a la escucha mutua para poder encontrar el punto correcto sobre el tema, sin paternalismos, sin autoritarismos, ni imposiciones. Es necesario autocuestionarse. ¿Qué disposición tengo yo para ser un dirigente abierto al diálogo? Pregunta que me tengo que hacer yo. Estoy seguro que todos los retos pueden ser superados si aplicamos los valores del carisma. La amistad es primordial cuando hablamos de diálogo. Muchas veces, cuando hablamos de diálogo y cuando hablamos con personas del movimiento y mayores, yo no sé si ustedes se han topado con eso, pero hablamos con personas mayores dentro del movimiento, ellos han logrado tener una autoridad por el conocimiento, porque el conocimiento da autoridad. Vean ustedes en los evangelios, Jesús hablaba con autoridad, dice el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía a su Padre. Y hay viejos en el movimiento que cuando un nuevo entabla un diálogo, se cierran al diálogo. ¿Por qué? Porque piensan perder todo lo que han ganado. Entonces yo siempre he dicho, estas personas no aman al movimiento. Porque miren, nosotros ya vamos adelante en todo esto, en años. Yo tengo que preocuparme para que haya más personas que entiendan esto como debe ser. Porque yo no seré eterno. Y antes de morir, yo tengo que hacer que otros entiendan lo que yo poco más o menos voy a entender. Entonces, no podemos hacer del movimiento un club privado para algunos. En nuestro movimiento siempre debemos sumar, debemos ser inclusivos, no exclusivos. No debería ser para algunas clases sociales ni dependiendo de su estado civil. Actualmente el matrimonio no es considerado como algo esencial en la sociedad. La gran mayoría de las parejas viven en unión libre. Así que hay que ver cómo hacemos con ellos. Miren, mi hija vivía por 7 años o algo así, en unión libre con su esposo. Y el año pasado nos dieron el gusto de ir al sacramento del matrimonio y se casaron.
O sea que es nada más de vivir el carisma. Bueno, hay otras cosas aquí sí, hacer evaluaciones de nuestro movimiento y juzgar por los resultados fieles al carisma. Tal vez no en cantidad. Y lamentablemente no hay un fermentógrafo para medir cuánto estamos fermentando en nuestros ambientes. Lamentablemente no existe. Para medir a las personas de nuestros eventos. No podemos quedarnos fijos en el medio. Este es un medio, se lo dije, este es un medio que nos lleva a un fin. Y en la guía del peregrino dice, peregrinar es caminar junto con los hermanos de regreso a la casa del Padre. Esa es mi esperanza. Eso es lo que yo trato de hacer. Yo no espero ganar ningún premio aquí ni nada. Yo espero estar en algún momento viviendo la estrella celestial. Tendré que trabajar un poquito más porque ustedes van adelante que mí, pero no pasa nada. Retos al exterior, y voy a hablar esto un poquito más rápido porque, miren, en la sociedad hay una indiferencia religiosa, pero en los países de tercer mundo, en los países de primer mundo, porque allá están haciendo sociedades laicas, la gente no quiere saber nada de Dios, es todo el laico. Ahorita hay un movimiento ahí donde nosotros vivimos, en la provincia de Quebec, que es un movimiento para hacer la sociedad laica. Están quitando crucifijos de la Casa de Diputados, están prohibiendo a las señoras que llegan con su cosa de árabe, del hijab y esas cosas, ¿no? Están prohibiendo todo eso, porque quieren que sea una sociedad laica. Entonces, se pone más interesante nuestra labor, se pone más interesante para nosotros en Norteamérica. Para aquí en América Latina, pues no sé si es más fácil o no, pero para nosotros se pone más interesante porque tenemos que aplicar más y mejor el método, esta parte del estudio de la Biblia. Entonces, en el primer mundo es esa indiferencia religiosa, la gente no quiere saber nada. Pero aquí en América Latina hay una diversidad de cultos. Y entonces ese es otro reto. Ese es otro reto que tenemos en América Latina. De que la gente la gente cuando anda buscando y se van para esta iglesia o secta o como le llamen, se van para una, se cambian a otra, dependiendo cómo les va mejor. Dependiendo si van logrando puestos de pastores y dependiendo todas esas cosas. Hay una diversidad de culto. Nosotros también allá ya tenemos un poco eso, la diversidad de culto, y entonces ellos también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros con la diferencia religiosa. Miren, algo que hablaba Matías sobre la tecnología. Podemos decir que el mundo de hoy la tecnología es un medio rápido para informar o desinformar. Muchas veces se transmiten antivalores por medio del internet. Pero yo siempre me he preguntado, ¿dónde está la gente hoy en día? En el internet. Entonces los primeros contactos, a mi manera de ver, los primeros contactos se pueden hacer así. Porque, no sé si aquí, pero allá hay unos grupos de encuentro, de reencuentro, no sé cómo es que le llaman eso en español, pero donde uno llama a una muchacha que aparece su foto, ya coordinan y se van a un parque y se encuentran y ya comienzan a tener una vida sentimental. Entonces digo yo, nosotros también podemos hacer algo parecido, pero solo que para el bien, hacer un primer encuentro, porque los jóvenes están en el internet. Yo no le estoy diciendo de que por internet nosotros vamos a llevar candidatos al bolsillo, yo no he dicho eso,
No es esa mi intención. Mi intención es decirles de que hay que aprovechar todos los medios. Yo tengo a mi responsabilidad 2 blogs donde yo publico muchas cosas de cursivos. Y la gente busca, la gente llega y se informa y hay comentarios que dejan y todo eso. Entonces, eso es importante utilizarla. Porque en Internet el problema es de que hace falta el testimonio de vida. Porque si no hay testimonio de vida, no avanzamos mucho. Entonces, como les decía, hay una pérdida de valores, hay una pérdida de valores y hay desinformación en el Internet. Otro problema, los niños. Los niños, ¿cómo hacemos para calmarlos? Les compramos una tableta, les compramos un teléfono y los ponemos a que se entretengan ahí mientras que nosotros estamos haciendo otras cosas. Y eso a la larga los pone muy ágiles en eso, pero les falta el trato personal, que es lo más importante. Y quiero concluir leyéndoles esta conclusión que para mí me salió del corazón, de que todas estas controversias que tenemos con los que piensan de una manera y los que piensan de la otra, es un antitestimonio que se proyecta al mundo, que cual termina, corroe los cimientos de cursivos a nivel diocesano, a nivel nacional especialmente. ¿Cómo explicar ante la propia iglesia y ante los extraños estas condiciones que emanan un poco del desarrollo que el movimiento de cursivos tiene en el mundo? Claro que hay necesidad de cursivos. El mundo sigue de espaldas a Dios. Repito el texto de Eduardo, que al principio se dijo: lo único que podemos contagiar que tenemos de que Cristo nos ama. Detrás de ese pensamiento hay otro más fuerte. El mundo creerá que yo he venido cuando se amen ustedes como yo los he amado, dice el Señor. La situación de por sí es difícil, pues se necesita que de todos se necesita honestidad, humildad y voluntad para hacer un análisis histórico del carisma de cursivos, dejando por un lado desviaciones, los orgullos, los intereses espurios, y dejar que el movimiento de cursivos vuelva a tener la eficacia con la que el Espíritu Santo los fundó. Esta requerida actitud ni siquiera se vislumbra actualmente, pero para Dios no hay nada imposible. Pienso que no ha estado bien lo que todos en estos años pasados se irrespetó el carisma de los cursivos de cristiandad. Se haya invocado al Espíritu Santo para alterar y desviar su movimiento. Pidamos perdón por eso, por haber mal actuado. Retomemos el camino correcto todos. Asimismo podemos. Pidamos a Dios nos aumente la esperanza de que pronto esta situación sea enmendada, que tanto los laicos como los miembros de la jerarquía comprendamos, amemos, apoyemos y respetemos el carisma fundacional de los cursivos de cristiandad para que fueron pensados e inspirados. Es la hora de los cursivos, amigos, de color. De colores.